El día de hoy no es una charla donde se van a llevar conceptos teóricos, ¿sí? Sino es más bien una charla donde vamos a ver, mediante dos eventos grandes que se dieron en estos ya 5 años de trabajo, eh, para reflejar cómo fue evolucionando nuestro trabajo, cómo fue evolucionando la alerta temprana y las acciones de la acción temprana desde el punto de vista o en el marco de nuestro trabajo con ustedes. Y previo a eso, como, como siempre, vamos a hacer una breve introducción de cuál es nuestra función para que nos conozcan quienes tal vez algunas defensas civiles nuevas no están del todo al tanto del trabajo que hacemos nosotros. Tal vez simplemente se conectaron a algún Zoom por alerta naranja, pero no tienen una referencia clara de qué es lo que hacemos y eso es necesario para saber con qué herramientas cuentan. Eh, como le decía, vamos a repasar cómo fue evolucionando el trabajo y la información que les proveemos y cómo trabajamos entre nosotros con ustedes, mediante dos ejemplos, dos eventos grandes, uno en el 2022, otro en el 2025. Y para terminar, un balance de cómo funciona todo ahora y en charla con ustedes, qué cosas hay para mejorar cómo creen qué cosas nuevas se podrían hacer o bueno, qué cosas, qué cursos quisieran, por ejemplo, tener el año que viene en relación con meteorología, si hay algún tema que quieran hablar o si hay algún tipo de información que necesiten y que no está llegando hoy en día. Así que, nada, como les decía, nosotros somos un grupo de meteorólogos, somos entre 4 y 6 meteorólogos, originalmente éramos 4, después fuimos agregando por un tema de que nos curan, días que no podemos y eso, dos más, Mariano es uno de ellos, así que de repente van a ver a algunas de 6 personas en total. Por un lado hacemos trabajo operativo, proveyendo información y haciendo un seguimiento diario de la situación meteorológica en la provincia. Si vemos algo complicado, vamos mandándoles mensajes, si zonas podrían ser afectadas, en fin. Eh, Retransmitimos también alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Y ese es nuestro trabajo día a día. O sea, estamos H24, siempre hay alguien, un meteorólogo ahí con el que se pueden comunicar por medio del canal de alertas eh, para hacer una consulta, ya sea para que le llegue la información nuestra a ustedes o también para ustedes hacer alguna consulta con nosotros referente a información que les llegue por otro lado y no estén seguros si es real o no. Eso es algo que pasa bastante seguido cuando se acerca algún evento hidrometeorológico importante, no sé, se va a formar una ciclogénesis en los próximos días o vienen algunas tormentas fuertes, que ya se viene hablando eh, varios días antes, incluso hasta una semana antes, y empieza a circular información muchas veces falsa, como por ejemplo probabilidad de tornados y la mar en coche. Bueno, nosotros somos una fuente de consulta que ustedes pueden utilizar ¿sí? Para validar eso, validar esa información o no. Y por otro lado, y por lo que estamos justamente hoy en día acá, es porque también hacemos fortalecimiento de los conocimientos de las defensas civiles en cuanto a lo que es meteorología. Eh, Simplemente acá algunos de las fotos de encuentros que hemos tenido, donde por un lado se hacen encuentros virtuales, como por ejemplo este, y donde en general vamos más a repasos teóricos o eh, temas más teóricos, ¿sí? Y después encuentros presenciales donde en general vamos más a simulaciones para practicar la información que recibimos, bueno, cómo nos manejamos, se van conociendo también entre municipios y vamos viendo cómo trabaja cada uno y de ahí van saliendo también algunas ideas para trabajar adelante. Y arriba, en la foto de arriba, justamente es un zoom que hacemos para quien no está en tema, calculo que todos, pero un zoom que solemos hacer, que hacemos siempre, que hay
una alerta naranja del servicio meteorológico, el servicio meteorológico emite una alerta naranja, o incluso en otras situaciones complejas donde por ahí tal vez todavía no se emitió una alerta naranja, pero ya vemos que puede llegar a ser un poco complicado. Hacemos estas reuniones por Zoom para contarles un poco cómo viene todo y evacuar dudas. ¿Sí? Entonces, como les decía, íbamos a repasar dos eventos, uno ya hace un par de años, en el 2022, y luego después vamos a pasar otro del 2025. Este de 2022 fue un fenómeno, fue un evento bastante significativo porque abarcó una buena parte de la provincia, ya se veía venir hacía varios días atrás y tuvo una duración también bastante marcada, pues fueron 2 días. Fue una ciclogénesis, para quien no está al tanto que es una ciclogénesis, se suele hablar bastante y a veces eso también invoca a, a fake news. Es una formación de una baja presión eh, que se profundiza bastante rápido, es una baja presión que se forma bastante rápido y que suele tener asociado precipitaciones sostenidas por momentos intensas y sobre todo viento que pueden ser bastante fuertes en sectores. Eh, Eso dependiendo dónde se forme, la ubicación de esa baja presión, donde se forme, bueno, es donde va a tener más o menos impactos. Entonces, siempre que se prevé que se va a formar algo así, es clave poder ir haciendo el seguimiento, ir viendo, analizando, a ver cómo vienen los pronósticos para ver dónde se va a formar y dónde es más probable que se forme y dónde es más probable que tenga impactos. Entonces, en este sentido, bueno, las zonas que veíamos más afectadas y que terminaron siendo las más afectadas fueron el centro, sudoeste y oeste de la provincia de Buenos Aires. Como les decía, es una baja presión. Fíjense, acá en la foto es una imagen satelital donde el centro de baja presión estaba prácticamente en el centro de la provincia de Buenos Aires y generaba, bueno, lluvias y vientos intensos en buena parte de la provincia. Y que bueno, ya varios días antes se veía venir y se veía que iba a tener eh, impactos en la provincia. Algunas de las situaciones que se veían, bueno, era el aumento del nivel del mar, por ejemplo. Y frente a esa situación, 2022, lo que hacíamos era, bueno, mandar mensajes generales ya desde varios días antes, cuando ya veíamos que se empezaba a armar, mensajes generales con los posibles impactos y con los posibles momentos donde se iba a desarrollar ese evento. La idea es que no se pongan a leer todo esto, sino esto es más bien un ejemplo de cómo iba avanzando la situación, nos íbamos acercando al día del evento y los productos que íbamos mandando. A su vez también reenviábamos, como hacemos ahora, desde el sistema de alerta temprana del servicio meteorológico, las alertas asociadas a ese fenómeno ya desde 3 días antes, 2 días antes y un día antes y el día del evento. Primero en amarillo, ya cuando se veía venir, y luego, bueno, ya el jueves eh, en naranja. Eh, en ese momento, 2022, este era el formato que se utilizaba. Esta placa acá a la izquierda era una placa general de toda la provincia. Y también en situaciones de alerta naranja se emitía este tipo de pronóstico extendido a varios días y con una síntesis de lo que iba a pasar. A su vez, como se suele hacer, pero con un diseño distinto, también se mandaba la información que emitía el Servicio de Hidrografía Naval con las alturas estimadas de- del río o del mar cuando hay, bueno, o una crecida o una bajada. Bueno, también se hacía y se hace el seguimiento de la situación, se mandan imágenes, en este caso, bueno, la imagen, este fue todo el recorrido del evento en la derecha, una imagen de radar, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea, no nos vamos a poner muy puntilloso en lo que pasó, pero sí fue un sistema que afectó en forma medio generalizada a toda la provincia, primero en el norte y después bastante en la franja sur y sudoeste.
Algo por ahí a tener en cuenta en ese evento era que por la dirección del viento que venía del sur, eh, en la cuenca que involucra a Tompkins y Bahía Blanca, bueno, entraba en contra del viento y hacía de tapón y eso por ahí no permitía que el desagote de la lluvia que esperábamos que caiga fluyera con normalidad y eso podía ser un factor más para que aumente el nivel de los ríos de forma eh, más rápida. Eh, Resultado de esto fueron vientos de más de 100 kilómetros por hora en la zona de Bahía Blanca, bueno, crecidas muy importantes, destrozos por tanto por viento como por lluvia, también acumulados muy importantes en el centro de la provincia. Y esto era parte de lo que ustedes nos mandaban y nosotros mandábamos, ¿sí? Las placas estas con acumulados eh, que seguimos mandando con otro diseño y también reportes que recaudamos nosotros o que nos traían, nos mandaban ustedes. Y usando información también del Servicio Meteorológico Nacional y de estaciones automáticas como seguimos usando. Esto fue el primer evento que les queríamos mostrar para tener una idea de cómo hacíamos, cómo trabajábamos antes. ¿Querés, Pablito? Te paso la palabra a vos para el segundo. Dale, ¿me querés dejar compartir así no te tengo que Sí, andar obvio. moviendo? Todos los cambios que se fueron haciendo, como le vamos a mostrar en este evento más reciente, fueron por solicitud y por necesidad de ustedes, ¿sí? Justamente por eso es importante lo que estamos haciendo ahora para evaluar dónde estamos ahora y dónde podríamos estar más adelante, ¿no? Por eso vayan pensando por ahí cosas de las que hacemos ahora, mandamos ahora, cómo trabajamos ahora. Bueno, si creen que hay algo para mejorar, si creen que algo de lo que, de lo que estamos haciendo, por ahí podría darse una vuelta más de rosca. Al final de esta charla lo vamos a analizar. Sí, sí, eso es importante ahora cuando lo tocamos ese tema, como para ver que esto, si bien estamos nosotros las 24 horas mirando las pantallas para ver si algo del pronóstico se salió de lo que se esperaba o si aparece algo que puede ser problemático, como para que el sistema funcione del todo, necesitamos también esos reportes de la parte de ustedes para ver, yo capaz puedo ver una imagen de satélite de radar y ver una tormenta o una nube que me puede parecer mala, pero si después por la zona en la que sucede o no ocurre ningún impacto, listo, eso ya me configura para la próxima, la manera en la que la miro. Hay zonas en donde ciertas tormentas, ahora vamos a ver este evento que es comparativo con el anterior, que es bien distinto. Hay veces que hay tormentas que en una zona generan un montón de impacto y la misma tormenta en otra zona, por las características del suelo o cómo es el drenaje o la cuenca del municipio, pasa sin pena ni gloria y entonces de esa manera nosotros podemos apretar las tuercas y avisar mejor para que no alertar de más ni alertar de menos y tratar de hacerlo lo más preciso posible. Bueno, como el caso anterior era una lluvia fuerte con unos vientos para la zona principalmente del sudeste de la provincia, acá vamos a hablar de otro evento que es poco más largo, si bien acá la duración del fenómeno dice 2 días ahí en el norte de la provincia, es como para comparar que a veces no solo las tormentas intensas y muy fuertes pueden generar problemas muy grandes, sino que a veces la persistencia de fenómenos tamaño pequeño, digamos, o no tan intenso, puede también generar ese tema si se mantienen en la zona mucho tiempo. Justo en este caso, acá hay una pequeña imagen de radar. Las tormentas en el radar se ven fuertes, con colores bastante altos, pero no eran una cosa muy intensa. Lo que el problema del evento este fue que fue una persistencia de casi 3 o 4 días de lluvias en la zona. Entonces, si bien no fueron lo más fuerte, al no darle el respiro a la cuenca para que pueda drenar el agua, se seguía acumulando, se seguía acumulando, se seguía acumulando, y en este caso en particular, en 4 días de lluvia se acumularon casi 400 milímetros de agua, que eso sería el equivalente a 2 meses de lluvia en la zona, o casi, en un lapso de 4 días, o un día y medio, por ejemplo, un mes y medio de lluvia en 4 horas. Eso ya de por sí representa un problema. No importa cuánta obra se puede hacer en algunas zonas, si yo te estoy diciendo que todo el agua que debería estarse distribuida en 2 o un mes y medio, te la aprieto toda en 3 o 4 días, ya la capacidad del suelo no tiene esa velocidad para tragar y escupir esa agua sin generar un problema. A un lado va a haber algún anegamiento. Hay eventos que son así, últimamente son muy intensos, se están viendo cada vez más.
y bueno, nosotros tenemos que apretar ahí para ver cuándo es que se genera, porque cuando son eventos tan intensos son todavía más complicados de pronosticar por el hecho de, como al ser tan poco frecuentes, las herramientas que uno tiene para pronosticar ese tipo de cuestiones se hacen un poco menos precisas en estos casos. Eh, y bueno, a diferencia del anterior, ahora lo que empezamos a hacer en estos últimos años es cuando los eventos tienen esta pinta de ser muy inestables o capaz con incertidumbre alta y pueden ocasionar fenómenos muy intensos como en este caso, y las alertas suben de color, ya de naranja o rojo lo hacemos obligatoriamente, pero a veces en ciertos casos de alertas amarillas, si vemos que el evento es muy extenso o muy complicado, o capaz entendemos que en el texto no se va a lograr entender todo, se hacen estos encuentros virtuales donde las áreas involucradas en el fenómeno son invitadas y ahí charlamos puntualmente a nivel zona o a nivel municipio con cada uno. Si bien se envían también estos textos, como ven acá en la pantalla, descripciones de alertas con un panorama por zonas. A veces en el Zoom también tenemos se pueden, en ciertos casos, ajustar las franjas horarias, porque si uno mira las alertas por lo general, están divididos en 4 periodos, mañana, madrugada, tarde y noche, que son ambiguos, pero son periodos de 6 horas más o menos. Si uno divide el día en 4, son 6 horas por periodo. Y hay veces que capaz es un frente frío o una tormenta rápida que pasa por la zona, el evento en verdad durará entre 2 a 3 horas, entonces yo si puedo apretar ese intervalo y hacer todo lo que es más chico, al que recibe la información le facilita el armado de la guardia o- o saber en qué momento del día va a tener que estar más preparado porque es donde se queda en la parte más fuerte del fenómeno. Entonces eso en estos Zooms que empezamos a hacer ahora es un intercambio que, que viene funcionando bastante bien. También, obvio, si hay alguna cosa, si ustedes participaron en estos Zooms, si notan que hay algo que podemos cambiar como para que se entienda mejor toda la información, díganlos, ¿no? Pónganlo en los comentarios, cosa de, o en el chat, así nosotros lo escuchamos, porque la idea es apretar más todavía, apretar y que el servicio que nosotros les demos sea lo más configurado a lo que ustedes les necesiten. Si yo hablo 2 horas de esto y nadie se entiende nada, tampoco tiene mucho sentido. Así que esto fue algo que arrancamos a hacer este tiempo. Y Otra después cosa el que tema por de las placas. ahí, Sí, perdón, Pablito, otra cosa que por ahí también a veces se invita a quizás no todas las defensas civiles involucradas en el alerta naranja necesariamente, sino también a veces por una propia limitación del sistema, se invita también a los que están, digamos, en la zona lindera, a las alertas naranjas, rojas, por una cuestión de la limitación del sistema de SAT, que quizás una zona queda en amarillo, sin embargo, sea probable que sea afectada quizás por eventos fuertes y esté muy cerca digamos, de la zona en naranja. Incluso también por una cuestión de precaución, porque no siempre quizás la atmósfera se comporta según el alerta que nosotros delimitamos. Entonces, ese sería otro de los casos por los cuales a veces se invita incluso a los, los municipios que están pintados en amarillo. total. Acá en la pantalla pueden ver, por ejemplo, esto es una de las placas de alerta que solemos mandar ahora también. El último año las hemos modificado, los últimos 2 años. eh, que en el mapita pueden ver los 3 colores de alerta posible que había en este fenómeno. Si bien alejado de la zona noreste de la provincia, habían amarillos y naranjas. Durante los Zooms en estas charlas, en este evento se ha llamado también a todo el resto de los municipios porque era un evento, como les digo, fue muy largo y abarcó a toda la provincia y ya había zonas, por ejemplo, que pasa acá estaban en alerta amarilla, pero ya venían con 2 días de lluvia, entonces el suelo ya estaba suficientemente anegado como para también avisar de sobre cuándo iba a mejorar o cuándo iba a abrir, entonces se abre un poco ahí la reunión para todos. Y bueno, esto es un poco también para presentar las placas. Calculo que esto ya es lo que más se recibe, lo que más circula de lo que mandamos, pero se toma la información del servicio meteorológico, cuando ellos en el SAT emiten una alerta, nosotros levantamos esos mapas porque es el organismo oficial que puede emitir alertas meteorológicas, con palabra alerta meteorológica es el servicio meteorológico. Uno no puede modificar eso porque si no habría muchas voces diciendo cosas sobre lo mismo y el mensaje sería confuso. Entonces, el único organismo capaz de mandar alertas en el país es el servicio. Nosotros lo que hacemos es retransmitir esa información y sí, lo que hacemos capaz es esto que les vengo contando de apretar un poco en el tema de los intervalos. El SAT se envía 2 veces por día en forma rutinaria, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, es donde se hacen las actualizaciones de rutina. Pero si, por ejemplo, ahora que estamos entrando en verano y son eventos muy inestables, con mucho calor, mucha humedad, a veces que las tormentas suelen en el mismo día modificarse o ser un poco más intensas de lo que se esperaban, o el área se modifica por la propia incertidumbre del pronóstico cuando es muy, muy inestable. Entonces se pueden apretar las tuercas durante el medio del día también y hacer actualizaciones fuera de rutina, que es
Si uno va a la estadística, es el menos de los casos, casi no sucede, pero está esa posibilidad en cambio, en caso de que algo de eso suceda. Y aparte, algo que empezamos a hacer con el tema de las placas es, en vez de, aparte de mandar el mapita general con la descripción del evento, mandar mapas chiquitos con las zonas las zonas de la provincia de Buenos Aires y en algunas cuencas hemos agregado el mapa cuando hacen pedidos, se siguen agregando. Entonces uno puede ver bien qué parte de su municipio o si está por dentro o por fuera del área de la alerta roja o no, pero bueno, con esto es lo que sumamos información, tratamos de hacer que el mensaje sea un poquito más claro. No sé si alguien quiere agregar algo más con esto. Seguimos. Sí, sí. Perfecto. Y como este caso involucró lluvias en el nordeste de la provincia con mucha precipitación que se mantuvo, se enviaba durante este evento también pronósticos y seguimientos sobre los niveles de los ríos y arroyos, porque en un momento, al tanta carga de agua en tan poco tiempo, empezaron a subir. Y esto es algo que ahora también hacemos de manera rutinaria, que es enviar los niveles para el río Paraná durante los días viernes y los martes, viernes, los mandamos por el grupo de la guardia con un pronóstico, a lo que sea en la semana, para tener una idea de un panorama general dentro de la semana de al menos el nivel del Paraná, que nos afecta mucho la zona esta del noreste. Y en el caso en el que el Servicio de Hidrografía Naval emita, también es el único ente capacitado con responsabilidad para enviar alertas de crecidas o de bajantes, nosotros ahí retransmitimos esa información y hacemos un seguimiento y un panorama en caso de que haya alguna de ambas, ¿no? Así se ven nuestras placas, pero la información sacada de los pronósticos de los modelos viene del Instituto Nacional del Agua y la información sobre las crecidas viene sobre el Servicio de Hidrografía Naval. Nosotros en base a eso después hacemos un análisis y les contamos mejor los intervalos de los horarios, si va a ser o no va a ser tan intenso como se espera o cómo cómo va a ser el fenómeno en este caso. Bueno, y acá hay un poco del ejemplo del evento que estamos repasando. Fíjense cómo hubo zonas donde el crecimiento de los ríos fueron bastante más escalonados durante todo el evento. Sí, acá tenemos la, la línea de tiempo, ¿sí? Durante todo el evento. Hay unos casos que por la dinámica misma del río, por la pendiente que tiene, por el cauce del río, del arroyo, todo, hay respuestas que son más favorables a este tipo de eventos, sino que pueden tomar toda esa cantidad de agua y la pueden eh, escurrir de manera más eficiente, pero existen ríos y cauces de arroyo que son chiquitos o muy empinados o con poco drenaje, que puedes ver, o que hayan recibido lluvias muy intensas en ese evento, y si pueden ver cómo fue el crecimiento de algunos, pasó de la línea de los 2 metros a los 8 o 9 metros de altura en mucho menos de un par de horas. Esto por lo general debería pasar en un lapso de horas, días, como para que no sea un problema. Entonces todas las zonas o municipios cercanos a esta estación meteorológica que registró crecida tenía peligro de inundaciones o por el tema mismo del anegamiento, por el desborde del río. ¿Sí? Pero bueno, este fue un evento puntualmente muy intenso, muy precipitante, que ocasionó bastantes desbordes. Y una vez finalizado el evento, ¿no? Como ya cerrándolo, el día posterior, una vez que ya tenemos buen tiempo, se están haciendo todas las tareas municipales de evacuación o lo que haya que reportar por el tema de los impactos, nosotros hacemos una recopilación de los datos acumulados de lluvia, de datos no oficiales y de datos oficiales. O sea, la red oficial es el dato del Servicio Meteorológico, que tenemos estaciones en la provincia, pero como bien sabe la mayoría, o como es público conocimiento, no hay tanta estación meteorológica oficial porque son caras de mantener, estamos en en un contexto bastante complicado. No hay estaciones meteorológicas en todos lados, entonces hay datos que no se pueden comparar de manera lineal con el servicio porque no hay una estación. Por eso usamos estaciones de redes no oficiales, que pueden ser redes de algún tercero o una estación meteorológica propia, que suelen no tener la misma calidad del dato, por lo general porque no están calibrados por un centro oficial o porque no están emplazadas de la manera óptima. Pero, dada la cantidad de datos que hay, uno puede tener una idea más o menos de un dato. Es mejor tener un dato más o menos confiable que no tener nada. Y eso ahí es donde entran también ustedes mucho, que muchos municipios tienen estaciones meteorológicas en zonas de su municipio y nos reportan a medida que pasan las tormentas en el grupo de la guardia cuánta cantidad de agua les fue cayendo. Esos datos nosotros los tomamos y a nosotros nos sirve mucho eso porque si yo veo que por lo general una tormenta que se desplaza desde el sudeste de la provincia hasta el noreste me va a afectar desde Bahía Blanca a El Amba, para tener un ejemplo de rango, de Patagones hasta Bahía Blanca, hasta lo que sea, el municipio por donde ya pasó la tormenta, si a mí me reporta cuánta agua le cayó en un evento, yo ya tengo una idea de en qué márgenes me estoy moviendo. Si bien
para que tengan un ejemplo, cuando se hizo el pronóstico, se dieron intervalos de acumulación. Se puede llover entre 30 a 60 milímetros, como para darles un ejemplo. Pero si de repente la tormenta pasa por la zona de Tandil y la gente de Tandil me dice, yo recibí 20 milímetros en una hora, perfecto. Yo tengo ese dato, puedo ver cómo fue la tormenta en ese momento y digo, bueno, si la tormenta pasó por acá y genera esta cantidad de agua, cuando se desplaza hacia el noreste y llega a Las Flores o a otro municipio más cercano de noreste, estoy en esos márgenes de lluvia. Puede ser más, puede ser menos en función de cómo evolucione, pero ya sé qué dato tengo ahí que eh, si lo quiero sacar de un centro oficial tengo que esperar más horas para recibirlo y no me sirve tanto para lo inmediato. Entonces, por eso se usan estas redes y se mandan estas placas en el grupo de la Guardia como para que ustedes después reciban la información de, bueno, capaz hubo una alerta naranja y en mi municipio llovieron 50 milímetros, que uno podría decir que no fue tan intenso, pero puede ver que capaz en el municipio de al lado fueron 80, 90, porque a veces los eventos son así puntuales y puede decir, bueno, está bien, estuvo cerca el fenómeno y realmente hubo un riesgo que estuvimos cerca de recibir que no nos tocó a nosotros, pero pudo haber pasado. Como para que tengan también una idea de cómo fue el caso. Bueno, y acá justo en este ejemplo están medio chiquitos los números, pero fíjense los datos de las redes oficiales. El más cercano al evento principal había sido en Merlo, que fueron 200 milímetros en todo el evento desde el 15 al 18. Pero con las redes no oficiales pudimos ver que en la zona de Areco, Zárate, Campana, Arrecifes, llovieron desde 350 a 460 milímetros en ese tiempo. Entonces todo eso es casi el doble, es el doble de acumulado que con la red oficial no se alcanzó a ver, porque es pequeña y justo no llovió donde había una red oficial, un dato oficial. Pero bueno, por eso tenemos estos datos y por eso es tan importante que ustedes hagan sus reportes particulares que a nosotros nos ayuda a tapar estos baches. Eh, a ver si seguimos. Bueno, y acá un poco de lo que fueron los impactos, ¿sí? En la zona. Hay bajos niveles hasta arriba de agua, muchos campos muy inundados, agua que ha ingresado a un montón de casas. Y esto nosotros también lo recopilamos. Buscamos reportes de redes sociales o fotos que mandan mismo ustedes desde el municipio al grupo de la Guardia para avisar cómo está. Y nosotros con eso lo atamos todo a un caso. ¿Viste? Bueno, esto fue un caso que llovió tanto tal día, llovió tanta cantidad de agua y generó este tipo de impacto. Entonces eso a nosotros nos arma toda la película completa. Tenemos desde lo que pronosticamos, lo que se envió a los municipios, el día del evento, hacemos el seguimiento y después agarramos toda la información de lo que pasó, juntamos todo y eso a nosotros nos da un marco teórico más sólido de, bueno, estos fenómenos en esta zona generan este impacto, como la cajita completa. Eso es como lo que queríamos más o menos explicar de cómo es el trabajo de la meteorología. No es mando un pronóstico, mando una alerta y después ya medio que se acaba, sino que tenemos que estar en el día de la tormenta para ver si lo que dijimos se cumple o no se cumple, o cuáles son las zonas más afectadas, o para terminar de apretar el último intervalo de tiempo. Y después buscar los reportes para ver cuánto pasó realmente y cómo modificamos en la próxima. Y así como nos vamos comunicando. Y acá, como para que tengan un ejemplo, esta es una imagen de satélite Existen muchos satélites dando vueltas por la Tierra, algunos que se usan para vigilancia de tormentas, hay otros que se usan para ver calidad del suelo. Y justo en este caso, este es uno de esos, que cada píxel de la imagen es un dato muy cercano, son 30 metros o 300 metros del suelo, o sea, son muy bien pegaditos, entonces cada píxel ve con mucha resolución. Lo que tiene esta imagen es que al tener tanta resolución no se puede ver constantemente, sino que el satélite pasa una vez cada un par de días por la misma zona, porque pasa bien lento, bien cerca de la Tierra, para poder tomar estas imágenes de calidad. Y acá si ven, el evento había sido desde el 15 al 18, esta fue la pasada previa a la lluvia, el martes 13 de mayo, y se pueden ver la zona del delta, acá estamos en el AMBA, todos se ven colores bastante marrones y un poco verdes, ¿no? Punto normal, acá si uno lo ve así no se entiende mucho, pero en colores azules van a ver los nombres del río y esto fue el post lluvia. Si ven, se notan mucho más todos los cauces de los ríos y de los arroyos. Esto fue el 18 mismo. Ven como todas las zonas de acá del centro de la provincia se notan mucho mejor todos los caminos que solamente 5 días antes casi no se notan. ¿Sí? Entonces así nos da una idea de cuánta cantidad de agua cayó en la zona y cuánto fue el impacto en términos generales. Como para que tengan una idea de cosas que también hacemos después de los eventos y para ver cómo quedó. Esto es más anecdótico que otra cosa, pero se puede ver cómo aumentó bastante el cauce de los arroyos y los ríos. Eh, y ahora pasamos a otra cosa que también evolucionó mucho en estos últimos años, que fueron el envío de los puntos calientes. Esto continúo yo, Digna. Sí, Dale, dale, como quiera. bien. Perdón, perdón, chicos, si quieren
dejar este punto ahora que se corta y arrancar. Ah, ok. ¿Qué les parece? Dale. Dale. Es un Bueno, buen momento dale. para hacer la pausita y ya nos conectamos. Ya Bien. lo corto porque se corta en 4. Dale. 4 minutos. Y retomen todos con el mismo link. Nos vemos en medio minuto. ¿Les parece? Dale. Perfecto.